¿Qué tal? En esta ocasión vamos a revisar las actividades de la sesión 4, solo la sesión 4 de nuestra secuencia 2 de nuestro libro de ciencias de tercer grado. Habíamos comenzado en esta secuencia tratando de encontrar qué otras propiedades de la materia debemos de introducir en nuestro diccionario, digamos, en nuestro diccionario mental, acerca del estudio de la química. En este caso, continuaremos con algunas propiedades. Habíamos visto la sesión anterior lo que es inflamabilidad, y en esta ocasión nos toca estudiar la corrosión. Ahora, la experiencia es muy sencilla, pero a comparación de la otra donde hay fuego, en esta no hay fuego. Pero bueno, antes de cualquier otra cosa, recuerda que te pido que si te es posible subrayar, y bueno, que deberías de subrayar para rescatar las partes más importantes. Probablemente la palabra corrosión no te sea ajena, es decir, ya sabes algo de ella o nada más la palabra corrosión trae a tu mente alguna imagen. Pero bueno, vayamos allá. ¿Qué es la corrosión? Y resalto algunos detalles, como por ejemplo el hecho de que el autor considera que alguna vez has notado que el hierro, cuando está a la intemperie, eventualmente en lugar de su color habitual, se puede poner un tanto, digamos, café, rojizo, dependiendo con qué esté en contacto, y normalmente a ese tipo de cambios en algunos metales o en los metales, normalmente dice se oxidó el clavo, se oxidó tal pieza de metal. Es lo general. A veces podemos ver en los carros que no se les ha dado el cuidado adecuado, en los portones, en algunas puertas, que en algunas zonas que principalmente están en contacto con el agua, la pieza ya no está completa, tiene algunos orificios, tiene algunas rasgaduras, pero casi siempre está acompañado de un cambio de coloración. Ahora, pero nuestro tema es la corrosión, no es que no tenga que ver con la oxidación, que normalmente a eso le llamamos. Ahora dice, al proceso, aquí menciona, en el que el hierro oxidado comienza a deshacerse y a perder alguna de sus propiedades, se le llama corrosión. Es decir, si solamente tu clavo, tu portón, cambió de color, pero no tiene ningún orificio, no está rasgado, solamente es oxidar. Solamente es oxidación y punto. Pero si el desgaste ya es notable y ya le falta un pedazo de tornillo, ya falta un pedazo de clavo, un pedazo de portón, ahí ya estamos observando la corrosión. ¿Sí? Entonces, dice, cada material responde de forma distinta a la corrosión. Me imagino que por alguna razón no todos los tipos de metales sirven para hacer tuberías, por ejemplo, de agua o de gas, etc. Supongo que debe ser debido a las características de cada material. Tú puedes ver que, por ejemplo, en el tanque de gas es muy común la tubería de cobre. Y sí, porque aunque no vaya por dentro agua, pero va un fluido, en este caso un gas, y debe utilizarse cierto tipo de tubería. Ahora, en el caso del agua, debe haber alguna razón por la cual ciertas instalaciones, sobre todo las antiguas, las instalaciones que principalmente privilegiaban el uso de metales, pues son tuberías que ya están maltratadas, corroídas, desgastadas, a comparación del tipo de materiales que se ocupan hoy. Ese es un tema que yo creo que vamos a ver en la siguiente sesión. Por alguna razón, si tienes algún familiar que se dedica a la plomería,
habrá visto que hay una evolución en el tipo de materiales que se utilizan para la reparación de instalaciones eléctricas, hidráulicas principalmente. Bien, vámonos a la actividad número 3. Es una actividad, considero que no es complicada. Prácticamente solamente hay un material que pudieras conseguir en una farmacia y que en esencia pues no es costoso y no es peligroso manejarlo. En este caso dice que vamos a hacer una actividad donde vamos a revisar los diferentes tipos de corrosión en algunos tipos de materiales. Hay una pregunta inicial que dice, ¿qué material se corroe más fácilmente? Pues bueno, yo aquí rescato algunas ideas. Incluso te sugiero que investigues qué es la corrosión. Yo te pongo dos definiciones para que te quede a lo mejor un poquito más claro. Para este sitio español.es, la corrosión es el desgaste o la alteración de un metal o aleación, ya sea por ataque químico directo o por reacción electroquímica. Existen varios tipos básicos que describiremos a continuación, los cuales pueden darse por sí solos o combinados. Entonces, es un desgaste, una alteración del metal o la aleación. ¿Qué es una aleación? Pues una combinación de metales, ¿sí? Entonces, por un ataque químico directo o una reacción electroquímica. Y es que volvemos a lo mismo. De repente, por ejemplo, cuando hablamos de química, nos hace pensar que estamos en un laboratorio. Y sin embargo, el clavo del cual estábamos hablando hace rato, la tubería que hablábamos hace rato, nunca estuvo en un laboratorio como para decir, oye, pero si no hubo un ataque químico, o bueno, no hubo una reacción química. No, por supuesto que hay química hasta en la vida diaria. Entonces, la cuestión es que a lo mejor no habíamos pensado que era debido a un proceso químico. Ahora, por otro lado, en otro sitio, ¿qué es la corrosión? Dice que la corrosión es un proceso natural. O sea, de alguna manera, cualquier tubería, cualquier estructura metálica, tarde o temprano, si no le haces nada, por supuesto, si no la proteges, se va a deteriorar. Todas. Y dice que gradualmente destruye los metales por reacción química o electroquímica. Eso está digamos, en las dos definiciones. Convierte un metal refinado en una forma más estable. La oxidación, que ese va a ser un concepto que vamos a ver en química, dice ahí, la oxidación es la forma más común de corrosión, pero no es la única. No vamos a ver todas aquí en el video, ni en tu experiencia. Y dice, la corrosión general ocurre cuando toda la superficie del metal permanece expuesta, razón por la cual generalmente a los zaguanes, a los portones, se les pone pintura, porque la idea es evitar que, pues, ahora sí que los orines de un perro, que pudiera llegar y orinar tu zaguán, o simplemente en la época de lluvias, que va a estar expuesto a varias horas a la humedad, pues pueda deteriorar tu zaguán, ¿sí? Entonces aquí estamos en el entendido que es una superficie que está expuesta, ¿vale? Ahora, esto representa la mayor cantidad de destrucción de metal, pero es más seguro ya que es predecible, manejable y prevenible. Hasta cierto punto, esa es la idea de darle una manita de gato, como se dice, a las instalaciones metálicas que tienes en tu casa, digo, tu herrería principalmente. Verás que te dura mucho más a comparación que si la dejaras sin ninguna protección. Entonces, la experiencia nos dice que contestemos qué material se corroe más fácilmente. Seguramente vas a encontrar mucha información en internet acerca de esto. Yo nada más te presento una, no es toda. Aquí, por ejemplo, dice, los metales inestables son los que con mayor facilidad se corroen. Estos son aquellos que se oxidan con mayor facilidad.
ya que sus átomos se encuentran menos cohesionados de manera que permiten que los átomos de oxígeno rompan con cierta facilidad las uniones entre ellos. Por ejemplo, el hierro, ahí dice ahí, el zinc y el cobre. Y es que cuando hablamos del oxígeno no necesariamente hablamos del oxígeno en su forma de gas, sino puede que esté mezclado como en el caso del agua. Recuerda que la molécula del agua es H2O, tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, ese tipo de procesos es muy normal, natural, como dice ahí, se puede manejar y por eso es muy importante estudiarlo. Ahora, en el experimento te piden que consideres, digamos, plásticos, cerámicas también. No solamente va a haber metales. Yo aquí te estoy poniendo en, digamos, subrayado en color amarillo los materiales: un clavo, una lámina galvanizada, un pedacito, aluminio, por ejemplo, papel aluminio del que tienes en tu cocina, cobre, bueno, ahí a lo mejor tuvieras un tubito. Si te falta alguno de estos materiales, pues no te preocupes, ocupa otro. El chiste es de que puedes comprobar la diferencia entre los metales y los que no son metales. En este caso hay dos metales que son diferentes, que sería una de cerámica, que podría ser, pero como que tenemos en la casa de cerámica, pues digamos un cenicero, tal vez un platón. Si no, trata de buscar alguno de esos platos que pudieran ser parecidos a la cerámica, te pudiera servir para el experimento. Digo, no vais a agarrar el más nuevo de la casa, agarra de alguno que te dé permiso tu mamá, y uno de plástico puedes agarrar también, no vais a agarrar de los plásticos más caros, de esos toppers que a tu mamá le cuestan más. Agarra un plástico, a lo mejor de un juguete viejito, algo que tengas por ahí, pero que esté todavía más o menos, digamos, en buenas condiciones, para que tu experimento, pues, digamos, no se vea afectado porque sea un plástico o una cerámica muy maltratada. Pero bueno, ahora, ¿qué vas a mezclar? ¿Dónde los vas a bañar? Porque la idea es meter todos los elementos, todos los materiales, los vas a meter en una, que es lo que vimos hace unos videos o hace algunas clases, en una disolución. En este caso vas a hacer una mezcla de agua oxigenada, una cucharada de sal y vinagre. Entonces aquí nos pide que, dice, realicen esta actividad en un lugar ventilado, relativamente por el uso del vinagre, que es un poco fuerte, pero un poco nada más. Y relativamente, pues trata de no estarte tocando los ojos, ¿sí? Si eres muy sensible en la piel, pues trata de ponerte unos guantecillos si es necesario, pero dudo que te afecte mucho, la verdad. Ahora, en el punto número 2 dices que mezcles bien la sal. La sal, pues llegará el momento en que ya no se noten los granitos. Si hemos visto agua oxigenada y vinagre, pues no debe haber mucho problema. Es más, se están tan bien mezclados que ni sabes cuál es cuál. ¿Dónde está la sal? ¿Dónde está el agua oxigenada? ¿Dónde está el vinagre? Ni se verá. Y en teoría todos los vas a sumergir, todos los objetos, por 15 minutos. Si pudieras dejarlo un poquito más, no sé, unos 30. Yo he visto algunos videos, incluso en los cuales el experimento lo hacen por días. Me gustó mucho un video, permítame ver si te lo muestro. Bien, te voy a presentar el experimento. Lo tendremos aquí. Este experimento está muy bueno. Digo, por derechos de autor no lo reproduzco, como te he dicho. No quisiera que quitaran la actividad YouTube porque estamos exhibiendo un video del cual no tenemos permiso. Solamente te voy a poner una imagen, digo, como podrás ver,
cómo se llama, qué imágenes puedes encontrar en él, y sobre todo porque hay una, digamos, una experimentación un poquito más complicada de la que tú tienes, porque en teoría, si un material se corroe, pues ya no puede pesar lo mismo que al principio. Y fíjate que aquí en esta imagen tienes una báscula. Eso quiere decir que con el paso del tiempo, incluso puedes ver aquí a los 7 días, con el paso del tiempo esos pedacitos de metal se van a ir deshaciendo. Y eso nos habla de una corrosión más profunda. Bien, entonces tú lo que vas a hacer es elaborar esta tabla. Ahí dice 15 minutos, pero digamos, puedes hacerlo durante un plazo más largo, sobre todo si no ves cambios en los metales. ¿Sale? Sobre todo. Y aquí nos plantean que hagamos una tabla donde, yo aquí te la voy a poner, donde voy a plantear mi hipótesis. Por ejemplo, basado en que voy a utilizar un clavo, un pedazo de lámina galvanizada, aluminio, cobre, cerámica y plástico, yo voy a proponer algunos usos. Tú puedes proponer otros, por supuesto que tienen varios usos estos materiales. ¿Se usa a la intemperie? Puedes suponer que sí. O sea, tanto se puede utilizar la intemperie, es decir, en contacto con el aire, la humedad, fuera de tu casa, pues, como adentro. Pero vamos a suponer que son en condiciones naturales, sería por fuera. Y la predicción, esto, que es la hipótesis, tú puedes decir que sí o no. Total, si no sale lo que tú considerabas, vas a dar testimonio en tus conclusiones. ¿Cambió o no cambió? ¿Por qué? ¿Cambió algún material? Y la pregunta obligada, pero ¿por qué? Y eso ya lo contestarás en esta zona, pero depende de tu experimento. ¿Sí? Eso lo averiguarás con el paso de los minutos, de los días, ¿sale? Entonces, total, ahorita no tenemos prisa. Igual, si estuviéramos juntos en un aula, pues lo que podríamos decir, pues vamos a dejar las observaciones para el final del día. Así habremos dejado varias horas y ver si hay algún cambio, ¿sale? Ahora que tenés un poquito más de tiempo, pues pudieras dejarlo un día y poner tus notas, 2 días y poner tus notas. Entonces, aquí por ejemplo, ¿qué pasaría si dejáramos pasar más tiempo? Bien, y de eso se trata la actividad. Yo esto te lo recomiendo, el subrayado, la investigación, no te lo pide, pero sería muy bueno que te quedara claro qué es la corrosión en términos que a lo mejor pudieran ser más entendibles para ti. Igual, la investigación de qué material se corroe más fácilmente, pues probablemente encuentres, como aquí por ejemplo acero, y acero no lo vamos a utilizar, pero viene hierro, viene zinc no lo vamos a utilizar. Bueno, sí, pero no directamente. El cobre sí lo vamos a utilizar. Entonces, por ese lado, no te preocupes si no encuentres una fuente donde aparezcan todos los materiales, pero el punto es comprobar si estos materiales se corroen con el uso de sería agua oxigenada, sal, cloruro de sodio y vinagre, que es ácido acético. Uno pensaría, pues, y a lo mejor valdría la pena, ¿qué pasa solamente con el agua oxigenada? ¿O qué pasa solamente con el agua con sal? ¿O qué pasa solamente con el vinagre? Bueno, aquí esto es una mezcla. Entonces, pues tendremos que ver qué sucede con esta mezcla y los distintos productos. Por eso te dejé aquí elaborada una tabla que puede ser similar a la que tú tienes. Lo importante son tus conclusiones, tus textos acerca de lo que creíste que iba a suceder y lo que en realidad sucedió. Pues bueno,
Este video ha sido muy cortito, pero espero que sea útil para ti. Te agradezco tu tiempo y nos veremos en el siguiente capítulo.